Desconéctese del mundo, conéctese con Dios. No permita que nada le distraiga de este tiempo especial. Hoy el mensaje: no desistas, su presencia te acompaña. Realmente es interesante saber que cada vez que nos encaminamos al éxito, a un logro, a un objetivo, siempre encontramos obstáculos. En una ocasión iba manejando el vehículo cuando el carro que iba delante decía: no envidies mi triunfo si no conoces mi esfuerzo. Me dejó pensando esta frase, porque resulta que realmente los obstáculos se presentan a todas las personas, independientemente de quién sean. Lo sufren los jóvenes, lo sufren los adultos, y esto no se aleja de la iglesia. También dentro de la iglesia, algunos hermanos están viviendo esta experiencia. Quizás aquellos que empiezan la carrera cristiana todavía están luchando con algunas situaciones que los ponen un tanto vacilantes. Lo sufren los líderes, inclusive de aquellas personas que están sirviendo al Señor, que están en el liderazgo y sin embargo están enfrentando otra prueba: ver que sus expectativas no se han cumplido a cabalidad, que de pronto sus sueños todavía no se hacen realidad. Y esto no es nuevo, esto les pasó a hombres de Dios como Moisés, Job, David y otros hombres leales al Señor, que fueron perturbados en muchas ocasiones, pero que en el camino ellos siempre se dieron cuenta que habían estos obstáculos que impiden que muchas veces esas expectativas, esos sueños, esos anhelos del corazón, esos propósitos que inclusive pensamos y creemos que Dios tiene para nosotros, no se hagan realidad. El pueblo de Israel, mucho se ha hablado acerca de su salida de Egipto rumbo a la tierra prometida y de estos 40 años que pasaban en el desierto. Se nos ha dicho que de pronto Dios los hizo pasar a todo este pueblo durante todo este tiempo, 40 años en el desierto, para purificarlos, para que de pronto salieran de allí perfectos, creyendo firmemente en su Señor. Sin embargo, cuando leemos las Escrituras con detenimiento, nos damos cuenta de otra realidad. Nos damos cuenta de que Dios no quiso que su pueblo tardara tanto tiempo en llegar a la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel como le había ofrecido el Señor. Tal es así que un dato muy curioso y muy importante para nosotros, para situarnos de pronto en el contexto, es que la distancia, es sorprendente esto, ¿no? La distancia que había entre el monte Sinaí hasta la tierra prometida no era más allá de 390 kilómetros. Y esto significaba que ellos tenían que más o menos recorrer cada día 13 kilómetros para poder, en un mes, llegar a la tierra prometida. Más o menos 13 kilómetros es como si digamos que en un día tengamos que recorrer a pie la distancia de aquí a Belo Horizonte. Uno dice, bueno, es bastante lejos, pero bueno, esa es la distancia que simple y llanamente tenía que recorrer el pueblo de Israel para poder llegar a la tierra prometida. Dios quiso darle a su pueblo, antes de entregarle esta tierra que fluye leche y miel, el decálogo, la palabra suya, las enseñanzas para su pueblo, que eran las obligaciones de la alianza y las normas de protección a lo largo de todo el caminar. Esto marcaba la primera etapa dentro de los planes, dentro del proyecto que Dios tenía para su pueblo. La segunda etapa tenía que ver con llevar a ese pueblo hasta la frontera de la tierra prometida. Este lugar llamado Cades Barnea, que era la frontera sur, donde se encontraba realmente ya la tierra prometida, es decir, la puerta de entrada. Y nos damos cuenta entonces ante esta situación de algo realmente importante. Ante las promesas de Dios y su llamado siempre habrán dos formas en que podamos responder. La una, obedeciendo y obteniendo la promesa, y la otra, rebelándose y deambular por el desierto. Este lugar de Cades Barnea fue el sitio donde el pueblo de Israel realmente tuvo un punto crítico con su Dios, con el Dios de Israel. Fue allí donde el pueblo se rebeló una vez más, ¿verdad? Pero esta vez decidió no entrar a la tierra prometida, no entrar y poseer esa tierra, a pesar de que ya habían pasado más de un año y estaban justamente ya en la puerta para poder recibir esa bendición. Todo el viaje a lo largo de todo este desierto no fue otra cosa más que un constante rebelarse contra Dios. El tema que el día de hoy vamos a compartir
por la gracia del Señor es: no desistas, su presencia te acompaña. No desistas, su presencia te acompaña. Quisiera por favor que me puedan ayudar abriendo la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 14, versículo 30. Todo esto, esta narración tiene que ver con los capítulos 13 y 14, pero hoy vamos a leer el versículo 30 del capítulo 14. Si usted lo tiene allí, por favor, puede ponerse de pie y lo vamos a leer. La palabra dice: vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo corto pero precioso en tu presencia, Señor. Oramos que tú, Señor, nos permitas seguir adorándote, pero esta vez con un corazón que está dispuesto a escucharte y a aplicar aquellas cosas que tú traes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tome asiento, por favor. Bien, el escenario en que se desarrolla todo esto realmente es algo muy complicado para el pueblo de Israel. Un pueblo que ha pasado más de un año, que está impaciente, que quiere obtener ya aquello que Dios le ha prometido. Este pueblo juzga, murmura, exige que se le entregue lo que se le prometió. Ante esta situación, Moisés llama a 12 hombres para que vayan a reconocer la tierra y traigan el informe de lo que estaba pasando. ¿Cómo es la tierra? ¿Cuáles son sus características y quiénes habitan la tierra? Ante esta situación ocurre que hay un informe de estos 12 hombres. Por un lado 10 y por otro lado 2. Hay dos posturas. Resulta que 10 de esos hombres dicen: es verdad, la tierra es buena. Es una tierra que fluye leche y miel. Y además trajeron fruto, trajeron inclusive el resultado de la búsqueda que ellos habían tenido. Y por otro lado también ellos decían: pero allí hay gigantes, allí hay hombres muy fuertes, muy grandes, es más, son tan numerosos como la arena del mar. Es más, nosotros comparados con ellos somos como langostas. Eso decían 10 de ellos. Y 10 expertos, porque eran los principales, eran los príncipes de las diferentes tribus de Israel. Pero 2 de estos hombres, Josué y Caleb, ellos vieron más allá. Ellos vieron al Señor, ellos sabían que la presencia de Dios estaba con ellos. Ellos inclusive cuando estaban a solas o delante del pueblo, sabían que el respaldo de Dios estaba con ellos y que Dios lo había de llegar hasta conquistar la tierra prometida. ¿Qué los hacía diferentes a estos dos grupos de personas? Hay 5 características que rápidamente vamos a revisar. La primera característica es que estos hombres fueron diferentes en su manera de actuar. La palabra dice, si usted me puede seguir ahí en Números capítulo 13, versículos 30 y 31, estas son las palabras que se escuchan de estos dos hombres. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué hacemos ante un informe desalentador? Cuando toda la gente está diciendo que no puedes avanzar, que es imposible, que las cosas están tan complicadas que definitivamente no se puede hacer nada. Esto era lo que el pueblo veía. Y en base a este informe de estos hombres, el pueblo estaba quejándose. Por otro lado, hay la actitud de estos dos hombres temerosos de Dios, Josué y Caleb. Ellos en cambio animan al pueblo. Ellos en cambio dicen: subamos a conquistar esta tierra. La pregunta es: ¿qué hacemos nosotros cuando estamos frente a los obstáculos? ¿Qué hacemos cuando estamos frente a los desafíos? ¿Cuáles son nuestras respuestas? ¿O cuál es la forma en que nosotros actuamos frente a estas situaciones? Las situaciones se complican, hay muchas cosas que estamos recibiendo, que el país está complicado, que las cosas que vienen el próximo año son terribles. De pronto estás recibiendo un resultado de un examen que te dice que las cosas a nivel de tu salud está, por lo demás, complicada. ¿Cómo están las deudas? Lo cierto es que, ¿cuál es la actitud que tenemos cada uno de nosotros frente a los diferentes desalientos que se presentan? Y esto nos lleva a la segunda característica. La primera, diferentes en su manera de actuar. La segunda, diferentes en su manera de hablar. Y lo cierto es esto, que cuando un obstáculo capta toda la atención,
los pensamientos que vienen a nuestra mente, lo único que nos hacen es hablar de lo que ven nuestros ojos. Porque eso es lo que tenemos delante. Más la palabra de Dios dice que nosotros no somos guiados por vista, sino por fe. Sin embargo, aquí estaba el pueblo de Israel. ¿Qué estaban viendo ellos? Ellos estaban viendo la fatiga del viaje, las necesidades de la familia, la escasez de alimentos, los niños, la impotencia para dar soluciones a los problemas que se presentaban, pero más que todo eso, el temor a perder la vida frente a estos gigantes. Esto había captado toda la atención de ellos, de manera que no había espacio para hacer otra cosa más que quejarse, lamentarse y no creerle a Dios lo que Dios había prometido, y pensar que estaban a las puertas de la tierra prometida. El cristiano debe ser diferente, por tanto, ¿no verdad? La gente allá afuera necesita ver algo en nosotros que nos haga diferentes. Cuando todo el pueblo hablaba de regresar a Egipto, Josué y Caleb, ellos decidieron recordar las promesas de Dios y hablar de las cosas buenas. Hablar que esa es la tierra que Dios tenía preparada para ellos. ¿Cuáles son las frases que de pronto salen de nuestra boca cuando vienen estos problemas, cuando vienen estas noticias difíciles, cuando vienen estos desafíos a nuestra vida? ¿Acaso no vale la pena seguir? ¿Para qué intentarlo? Ya basta, ni un paso más, no puedo más. Esta situación es incontrolable, ¿para qué seguir? Y nos parecemos bastante al pueblo de Israel. Vayamos a la tercera característica. Este par de hombres era diferente también en su manera de pensar, no solamente de actuar, no solamente de hablar, sino también diferentes en su manera de pensar. Síganme en la palabra de Dios, dice en Números 14:8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Al escuchar que la tierra estaba habitada por gigantes, que eran como la arena del mar, que eran fuertes, que eran tremendamente superiores a ellos y que ellos no eran más que como un pueblito lleno, como langostas delante de ellos, su pensamiento natural es: regresemos, volvamos, ¿para qué seguir? Mejor hubiésemos muerto en el desierto, mejor haber estado comiendo allá en Egipto y ser esclavos que haber llegado hasta aquí. En eso pensaban. Sin embargo, Josué y Caleb, ellos tenían su fe puesta en Dios. Ellos realmente sabían que podían contar con el favor de Dios. Ellos recordaban sus promesas y posiblemente en su mente retumbaban las palabras del Señor cuando el Señor les había dicho: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Cuando haces tuyas las promesas, entonces no hay posibilidad para poner tu confianza en las fuerzas, en los recursos que tienes delante, en las habilidades que tienes, sino en Dios y en su palabra. Estos hombres tenían una forma de pensar diferente. Ellos estaban claros que su Dios les iba a entregar la tierra prometida. Ellos no sabían cómo lo iban a hacer. De pronto ellos decían: yo no sé si Dios les va a poner el terror a toda esta gente para que salgan huyendo, o de pronto va a mandar un ejército de avispas de tal manera que los persigan, o algo va a hacer, pero lo que yo sé es que mi Dios me va a hacer realidad mi sueño, el sueño de llegar a la tierra prometida. Su confianza no estaba entonces en sus recursos humanos, su confianza estaba en el Dios que respalda y responde siempre a sus promesas. Así que cuando Dios te llama a la conquista, cuando Dios te llama a cumplir un objetivo, cuando Dios te dice: yo tengo algo preparado para ti, no debes, ni siquiera como una opción, rendirte. No está permitido. La siguiente característica también nos dice que este par de hombres eran diferentes en su manera de ser. No solamente de actuar, no solamente de hablar, no solamente de pensar, era necesario que ellos también tengan una naturaleza que diga que ellos son diferentes. Y ellos eran diferentes. Números 14, versículo 9, dice: por tanto, Caleb dice esta palabra: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. ¿Cómo era el pueblo de Israel? El pueblo de Israel era exigente, desobediente, impetuoso, prepotente, autoritario, rebeldes contra la autoridad que Dios había puesto sobre ellos. De tal manera que inclusive todos se pusieron de acuerdo con apedrear a aquellos dos que les dijeron: sí, vamos a conquistar la tierra. Y apedrear no significa simplemente coger una piedrita y tirársela encima. Literalmente era matarlos. Aquellos que estaban obedeciendo a Dios. ¿Cuál era la característica que tenían estos hombres? Ellos eran temerosos de Dios.
eran obedientes, estaban confiando en Dios, eran leales y a su vez se pusieron delante de la autoridad, aunque la gran mayoría, aunque todo el pueblo, aunque los otros 10 espías decían lo contrario. Ellos decían, yo seguiré adelante. Y la quinta característica es que ellos eran diferentes en su manera de ver las cosas. Siempre hay varias posturas cuando uno mira el objetivo, ¿verdad? A veces la manera que apreciamos las cosas determina el futuro, la bendición o la maldición. Si usted tiene una semilla en su mano, de pronto una persona podría decir, esta semilla es un granito, de pronto si lo aplasto, lo mastico, no es nada. Y de pronto otra persona puede decir, mirando la misma semilla, y decir, bueno, aquí yo creo que detrás de esto hay un árbol, hay mucho fruto, y posiblemente yo creo que de aquí se puede alimentar mucha gente. Dos posturas, dos maneras de ver las cosas. ¿Cómo lo veía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel miraba solamente los obstáculos. Ellos miraban siempre, ¿por qué? Porque tenían eran caracterizados por un malestar y un negativismo contagioso. No importaba cuántas cosas Dios había hecho con ellos. A lo largo del desierto habían ocurrido milagros, señales, prodigios, maravillas que nunca antes habían ocurrido. Pero sin embargo, cada vez que se presentaba un obstáculo, cada vez que se presentaba una situación complicada, el lamento, la murmuración, la desidia hacían su aparición. Y no quedaba otra cosa más que desistir, más que parar, más que decir, ya basta, no más. ¿Cómo pensaban? ¿Cómo miraban las cosas Josué y Caleb? Josué y Caleb, en cambio, ellos miraban al Dios que puede derribar los obstáculos. Josué y Caleb, ellos veían cómo Dios los había acompañado a lo largo del desierto, a lo largo del camino, cómo esa promesa de protección y de provisión había sido real cada vez, en cada paso. Aun cuando las cosas se complicaban, ellos estaban seguros que la tierra que Él les había prometido estaba más adelante y que Él lo lograría. Sin embargo, esto no ocurrió. El pueblo de Israel, esa generación, pereció en el desierto. Pereció en el desierto porque justamente lograron hacer aquello que hace imposible que los sueños se hagan realidad, y es la desobediencia y el no creerle a Dios. ¿Cómo debe ser el cristiano entonces? El cristiano debe mirar más allá siempre, debe mirar con fe. Josué y Caleb eran temerosos de Dios. Ese era el requisito que los otros habíamos olvidado, porque justamente cuando Jetro le dice a Moisés cuáles eran las características para poder poner hombres bajo autoridad, sobre autoridad, ellos tenían que ser temerosos de Dios. Y esto lo habían olvidado. Sin embargo, Josué y Caleb entendieron que el temor de Dios era la clave para poder lograr hacer realidad sus sueños. Pero ¿qué ocurre ante la tendencia general a desistir, a tirar la toalla, a abandonar las cosas que tenemos por delante? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Y qué es lo que Dios nos sigue diciendo hoy y en este tiempo? Dios te dice, no desistas, mi presencia te acompaña. No sé cuál es la situación que está pasando en tu vida. No sé cuál es la situación que de pronto estás enfrentando ahora mismo. Si es enfermedad, si es despido de trabajo, si es situación económica, si es de pronto el problema de un hijo, de un padre, de un familiar, si es del asunto de que alguien está metido en las drogas. No sé cuál será la situación, pero lo cierto es que tu actitud delante de esa situación, frente a las promesas de Dios, va a marcar una diferencia. Dios es puro y santo, y asimismo Él exige un comportamiento similar, un comportamiento igual de aquellos que aseguran que Él es su Dios. Él no espera nada menos. Así que Dios quiere que seamos diferentes en nuestra manera de actuar, diferentes en nuestra manera de hablar, diferentes en nuestra manera de pensar, diferentes en nuestra manera de ser. Y por qué no decirlo también, diferente en la forma que miramos las cosas. ¿Cómo hemos estado viendo las cosas hasta ahora? ¿Acaso todavía no estamos recordando que estamos luchando y luchando frente a un problema? ¿O también evadiendo una responsabilidad? Y sin embargo persistimos en ello. ¿Sabe una cosa? Los israelitas vagaron por el desierto 40 años, que no era necesario. Pero esto fue debido a su rebelión. ¿Y sabe qué? Así también, algunas veces, Dios permite que nosotros vaguemos por ese desierto, lejos de Él, sufriendo la soledad, sufriendo la falta de bendiciones,
Porque cuando nos rebelamos contra Dios, cuando no le creemos, cuando no hacemos su voluntad, justamente cada vez se aleja más ese sueño, ese anhelo y ese propósito. Pero sin embargo Dios es fiel. Dios es fiel y es misericordioso. Y que no importa cuánto haya pasado en el camino, no importa cuánto nosotros nos hayamos rebelado contra Él, no importa la incredulidad que haya habido hasta ahora, lo cierto es que Él te dice que es misericordioso, que atiende si tú vienes delante de Él, te arrodillas delante de Él, reconoce su señorío y le dices: Señor, no puedo más con esta situación. Si tú le dices: Señor, permíteme caminar contigo, permíteme hacer que tú seas el Señor, no solamente de un momento de mi vida, sino de todas mis decisiones. Dios es fiel para poder hacer realidad estos sueños. La vida siempre nos lleva a tomar decisiones. Y en esas decisiones, lamentablemente, nuestra experiencia nos puede hablar mejor en cuanto a los resultados. Cada vez que hemos dejado de creer en Dios, hay cosas que han ocurrido. Pero asimismo, cada vez que enfrentamos un problema, cada vez que enfrentamos una aflicción, Dios nos está diciendo: esa es una oportunidad que yo estoy esperando para mejorarte. Y es la oportunidad que yo estoy usando para lograr cumplir mi propósito en ti. Iglesia, la palabra de Dios es sencilla y ante ella siempre tendremos dos opciones: ponerla en práctica o desobedecerle, hacer su voluntad o hacer la nuestra, seguir luchando con los problemas que hemos tenido hasta ahora, o decirle: Señor, ¿sabes qué? Ya no puedo más, aquí está. No sé si será el asunto de que esté pasando por tu mente, por tu vida. Yo lo pasé también. Hasta hace poco estaba a punto de renunciar a un matrimonio. Hasta hace poco estaba diciendo: Dios es un Dios de imposible, pero sin embargo aquí ya no hay nada que hacer. Hasta hace poco yo también estaba desistiendo. Pero en medio de todas esas cosas, Dios, como con guante blanco, me cogía así: ¡papá! Dios sigue siendo el Dios de imposibles. Y hoy, para la gloria de Dios, puedo decir, si ese aplauso es para el Señor, déselo a Él. Muchas personas se preguntaban dónde estará la esposa del hermano Wagner. Algunas personas pensaron que de pronto yo era viudo, casado, siguiendo al Señor, sirviéndole, pero luchando allá en mi casa, con todas mis fuerzas, porque haya paz en mi hogar. Y esa paz no venía, porque yo estaba luchando con mis fuerzas, al igual que tú y yo. Siempre nuestra tendencia es a usar nuestra fuerza, a usar nuestros recursos para lograr lo que queremos. Pero llegó un día en que dije: ¿sabe qué? Esto no va más, esto se acabó, me voy, esto terminó. Y el Señor ni siquiera me permitió salir de mi casa. Un día mi hijo me dice: mi mamá quiere conversar con usted. Yo dije: bueno, ahora sí vamos a poner la cosa clara, así que ¿cómo van a quedar las cosas después de que nos separamos? Yo estaba listo y preparado para tenerle respuesta a ella, ¿no? Usted sabe cómo somos nosotros, siempre con la respuesta antes de que vengan las preguntas. Ella empieza a hablar, la escuché, solamente la escuché. Habló siquiera unos 10 minutos. Y en esos 10 minutos pude darme cuenta que Dios cambió literalmente su vida. Era otra persona la que yo tenía por delante. Aquella persona que cuando yo salía y me ponía perfume, a ella decía que horroroso, ¿no? Va con ese perfume apestoso que se va. Porque había algo que había ocurrido en mi casa, y era que había un velo que no nos permitía ver las cosas buenas, sino solamente ver los errores. Y hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, decidí creerle a Él. Y Él, porque es Él el que logra derribar los obstáculos. Él de un plumazo derribó todo, y para Él, para su honor y para su gloria, hoy puedo decir que mi esposa me acompaña y definitivamente ha sido diferente. Es una mujer diferente en todos los aspectos.
literalmente la cambió. No me pregunten cómo, lo que sí les digo es que es otra persona. Y no solamente que la cambió ella, sino que también me cambió a mí, porque me hizo olvidar todas las cosas que yo tenía para decirte. Así que simplemente nos unimos en un abrazo y ahora damos la gloria a Dios, porque ese es el Dios de los imposibles.